Un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este viernes 19 de diciembre del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes. Vaya que tenían que salir, obviamente, todos estos lamebotas a defender, pues, obviamente, a sus allegados. Y es que el caso de María Amparo Casar simplemente ha dado mucho de qué hablar. Sobre todo de la manera hipócrita, porque sabemos que ella está detrás de este movimiento de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Algo más desagradable, puesto que sabemos que está envuelta en este tema de una pensión que fue de manera turbia, en el que prácticamente le robó a Pemex. Así tal cual. Me da muchísima risa ver cómo el saco de pus sale a defender simplemente a María Amparo Casar, ahí con su tabletita de Atypical TV, pues quien simplemente entró a cerrarle el hocico. Y me gusta mucho esta videocolumna que hizo. De hecho, creo que es la segunda vez que la presento, pero vaya que sirve para taparle el hocico a estos miserables, del periodista Álvaro Delgado, para dejar realmente abierta toda esta información y pues, sobre todo que hay un debate sobre el tema de María Amparo Casar y, de paso, cerrarle el hocico a estos miserables, como lo es Saco de Pus, quien sabemos que presta sus servicios en Atypical TV, y ahí también hablaron de este tema. Pero él hizo un especial en donde quiso, lavarle la carita. Capítulo más de Prohibido Callar. En esta ocasión me quiero referir al muy sonado caso de la persecución, la vil, miserable, mezquina persecución política contra María Amparo Casar por parte de este régimen de la autodenominada Cuarta Transformación. La historia es como sigue. Además, me precio, y hago una aclaración, de ser amigo de Amparo Casar desde hace muchos años. Es una mujer valiente, inteligente, trabajadora, seria, honesta, a la que quiero y respeto mucho. Y resulta que su gran pecado es ser presidenta de esta asociación civil sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bueno, pues su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, trabajaba para Petróleos Mexicanos. Estaba en las instalaciones de Pemex en octubre del 2004, cuando cayó del piso 12 y murió instantáneamente. Desde entonces, con los trámites previos que se tienen que realizar, María Amparo había venido recibiendo una pensión, una pensión por viudez, porque su esposo falleció. Esta pensión se le comenzó a otorgar desde el 2005, pero resulta que en marzo del año pasado, Pemex la suspendió. Suspendió esta pensión de 124,000 pesos mensuales que era para ella y para sus 2 hijos. ¿El argumento? El argumento es que no fue un accidente la muerte de su esposo, sino un suicidio. Como si el suicidio no fuera también producto de una enfermedad que te orilla a tomar una decisión tan grave como esas. Pero sea como sea, ese ya era un derecho adquirido que tenía desde hace 20 años María Amparo Casar y sus hijos. Una pensión, pues, vitalicia por parte de la entonces empresa productiva del Estado. En ese entonces todavía era una paraestatal. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? Que Octavio Romero Oropeza, en mayo del 24, todavía siendo infame director general de Pemex, que la quebró, por cierto, acusó a María Amparo Casar de estar coludida en una asociación delictuosa. Y entonces vino toda una persecución que implicó que desde el 2024, precisamente, se suspendiera esa pensión por órdenes del propio López Obrador. Hay que decir algo muy importante.
Unos días antes de que le suspendieran esa pensión, resulta que Amparo Casar publicó un libro que se llama Los puntos sobre las IES. ¿Y a quién creen que criticaba amargamente? Pues al régimen de López Obrador. Pero hay que decirlo, también esta asociación criticó amargamente y descubrió, porque hacen trabajos de investigación, al régimen de Peña Nieto. Ellos no tienen partido político, no tienen un favoritismo, a eso se dedican. Y hoy, gracias a ellos, tenemos más información del gobierno que la que nos podría dar el propio gobierno. Porque, por si ya se les olvidó, López Obrador ordenó desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Entonces, gracias a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, nos enteramos de muchas cosas. Pero la acusan, ahora ya, con Ernestina Godoy, la están acusando del uso ilícito de atribuciones. Porque a su decir, pues ella se puso de acuerdo con algunos personajes de Pemex y con el entonces procurador de la Ciudad de México, en fin, ¿sí? Que se pusieron de acuerdo para hacer pasar esto como un accidente de trabajo y no como un suicidio, según afirman ellos. Insisto en mi tesis, aunque haya sido un suicidio, es en las oficinas, es en el centro de trabajo y seguramente motivado por una gran depresión. Y era un derecho adquirido, el que tenía María Amparo Casar y sus hijos. Nos enteramos la semana pasada que este martes 16 de diciembre estaba citada para una audiencia en el reclusorio oriente de esta Ciudad de México. Fue tan grande la presión que ejercimos, y digo ejercimos porque todos levantamos la voz, porque nadie se quedó callado. Bueno, hasta los miserables del régimen hablaron, pero en contra de ella, para revictimizarla. Estos miserables ya no tienen la más mínima empatía. Pero bueno, fue tan grande la presión que ejercimos que se suspendió la audiencia. Y la jueza de control iba a conocer del caso, dijo que no le correspondía a ella y entonces que tenía que irse a otro juzgado. El hecho es de que, por lo pronto, momentáneamente, no sabemos cuánto tiempo, el caso está suspendido, pero la espada de Damocles ahí está, pendiendo sobre la cabeza de Amparo Casar. Insisto, con el único propósito de que guarde silencio, que se agache, que corra, que se esconda o que se calle. Qué miserable es, ¿verdad? O sea, vendiéndola como una víctima. Eso es lo que hacen. No habla del caso como debe de ser. Ni se le corresponde. Un suicidio. ¿Cuánto tiempo estuvo? Punto número 1. ¿De qué forma se obtuvo esa pensión? Punto número 2. Y eso fue lo que aclara Álvaro Delgado. Y le cierra el hocico. Y le parte nuevamente su mesita a saco de pus. Escándalo de corrupción. Es un escándalo de corrupción que involucra a María Amparo Casar Pérez, la presidenta del grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este grupo que creó Claudio X González, el jefe de la oposición. Y de esto se trata Historia de lo Inmediato del día de hoy. El escándalo de corrupción que involucra a María Amparo Casar Pérez por recibir decenas de millones de pesos del erario federal por la muerte de su marido, suicidio según la autoridad local, accidente de acuerdo con Pemex, debe analizarse en el tiempo y en las circunstancias de 2004, cuando era alta funcionaria del gobierno de Vicente Fox y como coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Krill, diseñó, ejecutó y validó numerosas decisiones tramposas. No en su actual condición de opositora, una coartada política que le sirve para su defensa mediática, pero que no debe estar por encima de las evidencias documentales del caso. Si la presidenta del Grupo de Presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad está tan segura de que todos los pagos que ha recibido por 20 años son legales y legítimos, no tiene de qué preocuparse. Con toda la documentación va a dejar en ridículo a la Fiscalía General de la República y a Petróleos Mexicanos, que el año pasado la denunció por presuntamente recibir recursos económicos a los que no tenía derecho, porque su marido se suicidó después de haber trabajado solo 159 días en la empresa.
En este, como en cualquier caso, que se preocupen los corruptos. A nadie se le debe fabricar un delito, pero tampoco nadie debe quedar impune si lo cometió. Si efectivamente Casar Pérez está en contra de la corrupción y la impunidad, como se ufana la organización que fundó el oligarca Claudio X González, no debe oponerse a que se esclarezca el caso. Ella misma puede públicamente exhibir la documentación y defender su condición de mujer íntegra. Tan repugnantes son los mafiosos del crimen organizado como los delincuentes de cuello blanco. El tema fundamental es muy simple: dejar claro que Carlos Fernando Márquez Padilla, el esposo de Casar Pérez, que era coordinador de asesores del director de administración de Pemex, murió como consecuencia de un accidente o si se suicidó. El dictamen pericial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece que se privó voluntariamente de la vida. Entonces, si se suicidó cuando tenía solo 4 meses de haber iniciado ese trabajo, su viuda tenía y tiene derecho a los más de 30 millones de pesos que ha cobrado por 2 décadas. ¿O es que el acta del Ministerio Público que certificó el suicidio del esposo de Casar Pérez en 2004 fue alterada solo para dañarla años después como opositora? ¿O las autoridades de Pemex otorgaron a la viuda los beneficios por muerte accidental pese a que se privó de la vida? ¿Fue un acto de influyentismo o de corrupción? El director de administración de Pemex, jefe del fallecido, era Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de Rubén Aguilar Valenzuela, vocero de Fox, y los dos amigos de Casar Pérez y de Krill. Más aún, ¿por qué la viuda se hizo acompañar del escritor Héctor Aguilar Camín para pedirle al procurador Bernardo Batis cambiar la causa de la muerte de Márquez Padilla de suicidio a muerte accidental? ¿Mintió el presidente Andrés Manuel López Obrador al revelar este asunto muy penoso en su libro Gracias el año pasado? Son preguntas legítimas y de inobjetable interés público porque hay dinero público involucrado. Pero además, ubiquémonos en el tiempo de la muerte de Márquez Padilla. En octubre de 2004, el gobierno de Fox ya había tomado decisiones tramposas y antidemocráticas con el fin de mantener a su grupo en el poder y consolidar la candidatura presidencial de Santiago Krill, de cuyo proyecto Casar Pérez era pieza estratégica. Muchos quisieran que nadie lo recuerde, entre ellos Casar Pérez y sus vocingleros. Pero un año antes, en noviembre de 2003, PRI y PAN se repartieron a los consejeros del Instituto Federal Electoral, colocando a Luis Carlos Ugalde como presidente. Y también, con la participación de Krill y de su coordinadora de asesores, colocaron a los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, los supuestos contrapesos que tanto lloran ahora. Krill y Casar Pérez fueron artífices de los videoescándalos de marzo de 2004, en cuya trama intervinieron también Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Ceballos, Eduardo Medina Mora y el empresario Carlos Ahumada. Y luego, al año siguiente, tramaron el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno, consumado efectivamente en abril de 2005, en el que los 3 poderes del Estado actuaron como una mafia. Casar Pérez también intervino directamente en el decretazo de Krill en octubre de 2002 para darle a Televisa, TV Azteca y a toda la industria de la radio y la televisión el gran regalo de eliminar el pago de 12.5% en tiempos fiscales. Ellos también diseñaron la entrega de los permisos para casinos,
con dedicatoria a Televisa, cuya fundación estaba encabezada por Claudio X González Guajardo, amigo de los dos. Menciono solo estos 6 episodios truculentos y antidemocráticos en que intervino Cassar Pérez para acreditar que no se trata de una lúcida académica y desinteresada integrante de la sociedad civil. Pero de eso si no hablan, de eso si no detallan, de eso se hacen pendejos todos estos de la oposición y la quieren vender como la víctima. No, bueno, una pensión ya vieron de más de 120,000 pesos mensuales. Y eso es lo que andan peleando por más de 20 años. Háganme ustedes el favor. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.